Shalom Ajín, Shalom Javerín. Llevamos otro tema libre aquí, Misajín. Hoy vamos a hablar de Jodma y Biná y de algo más. Amén. Enseña el Arik que Jodma y Biná son inseparables. Estos atributos son llamados dos amigos que nunca se separan y son paralelos al cerebro, dividido en los hemisferios derecho e izquierdo. Aunque cada uno posee su propia identidad, ellos nunca se separan. Como hemos visto, Jodma representa una sabiduría indiferenciada, el hemisferio derecho, no verbal, mientras que Binah es la manifestación de esa sabiduría, el hemisferio izquierdo, que es el verbal. El Sefer Yesiraj 1.4 dice: comprende con sabiduría y sé sabio con comprensión. Significado que para alcanzar los niveles más altos, Misajín, de percepción de Elohim, Jodma y Binah deben de ser utilizadas en conjunto. Jodma y Binah corresponden respectivamente al cerebro, que controla el proceso de pensamiento, y al cerebelo, que es responsable de la coordinación muscular y del equilibrio del cuerpo. En este sentido, Jodma representa el intelecto general del hombre, la capacidad de dominar un tema y de integrar sus principios fundamentales dentro de su proceso mental. Binah indica la capacidad de dirigir el cuerpo basándose en las órdenes de la mente. Esto se logra a través de la capacidad de la mente para derivar información adicional de los datos ya recibidos. Para poder buscar la espiritualidad, la persona necesita de ambos. Para ilustrar esto, Misajín, en el nivel de Jodma, cada ser humano sabe que existe un Elohim. Incluso aquellos que no buscan a Elohim poseen un reconocimiento latente de él. Incluso el autodenominado ateo posee un profundo sentido de Elohim. Sí, bien oculto. Binah dirige la lucha para comprender y desarrollar este conocimiento latente. Sin Binah, Jodma no cumple ningún propósito, Misajín. Así enseñaron nuestro Jajamín, debes de saber. Están esos malvados que malgastan sus vidas tratando de alejarse del Kadosh Baruj Hu y de su Torah. Sin embargo, siempre que queda una pequeña chispa de espiritualidad que busca volver a encender la llama espiritual en ellos, pero debido a que se han hundido tan profundamente en su maldad, ellos redoblan sus esfuerzos para desarraigarse por completo, de modo que eventualmente eliminan hasta la mínima conexión con el Kadosh, bendito sea. Desafortunadamente, Misajín, en la mayoría de los casos, cuando la gente alcanza este nivel de ateísmo, muere. Entonces ven la emet, la verdad de aquello que habían tratado de negar con tanta fuerza. Pero ahora ya es demasiado tarde. Así que el cielo nos libre de que eso nos pase.
Hablemos de la metrópolis de Roma. Mire, Misajín, cuando el rey Shlomo se casó con la hija de Faraón, el ángel Gabriel descendió y clavó una cañada en el mar. Un banco de arena se formó alrededor de la caña, sobre el cual se construyó más tarde la ciudad de Roma. Existen dos tipos de cané. Uno es kene, adquirir, como en Proverbios 4:5, kene, honma, kene, bigna. Adquiere sabiduría, adquiere comprensión. Es lo que dice. La otra es aquella que está asociada con el Tejilín 68:31. Increpa a la bestia salvaje del cañaveral. Odma representa la sabiduría pura, que es el conocimiento de Elohim, mientras que la falsa creencia y las formas de vida no deseables son comparadas con bestias salvajes. Implantar falsas creencias en la mente permite que se arraigue la bestia, reemplazando a la verdad o a la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es espiritualidad, Misajín. La persona comienza su vida con una mente abierta, dispuesta a recibir todo tipo de conocimiento e información. Con el paso del tiempo, la información acumulada es guardada en la mente, arraigándose y expandiéndose. Si entonces dirige su mente hacia la búsqueda espiritual, podrá expandirse más aún, pues lo espiritual está más allá del tiempo y del espacio, y por tanto nunca acaba, Misajín. Sin embargo, si opta por la búsqueda material con el acompañamiento de las falsas creencias y de las formas de vida malsanas, tu mente se envenena de pasiones antinaturales. Primero se implanta una pequeña cantidad del mal, luego un poco más y finalmente los malos deseos dominan a la mente por completo. El cerebro, habiendo absorbido y acumulado vastas cantidades de materialismo, no tiene ya espacio para algo más que pueda entrar y desarrollarse. Lo espiritual es anulado. En esta lección, Misajín, se explica el significado del pasaje talmúdico citado más arriba. El rey Shlomo representa la sabiduría espiritual. La hija de Faraón representa las falsas creencias y un estilo de vida malsano. Gabriel corresponde a Geburot o juicios. El mar representante, el mar de sabiduría que se encuentra en la mente de las personas. Roma representa el ateísmo. El casamiento del rey Shlomo con la hija de Paró es un paralelo de la persona que usa su mente para acumular falsas creencias. El Malaj Gabriel representa los juicios, las restricciones y constricciones que ahora enfrenta en la vida. Como resultado de su búsqueda material, los deseos materiales son asemejados a una caña plantada en el mar. La mente originalmente abierta a la espiritualidad sin límites, Misajín, ahora tiene un pequeño objeto material plantado dentro de ella, ocupando un espacio. Como explica Rashi, Shabbato es citado. Un mar sin obstrucciones fluye libremente, mientras que una sola caña trae hacia sí toda la resaca flotante. Al acumularse esta resaca,
La caña se transforma en un banco de arena y eventualmente se vuelve una gran extensión de tierra. De esta manera, Misajín, las falsas creencias que pueden haber comenzado como algo muy pequeño se transforma en un polo de atracción al que son arrastradas todas las otras ideas negativas. Estas infracciones aparentemente pequeñas se acumulan con el tiempo y adquieren el tamaño y la fuerza de la ciudad de Roma, la capital del imperio que destruyó el templo y atormentó y asesinó a millones de personas, el arquetipo del ateo. Una mente amplia o una mente estrecha. Mire, Misajín, a la luz de las enseñanzas, podemos ver que la gente que se define como científica, liberal, secular y de mente abierta es de hecho muy estrecha en su visión. En lugar de percibir la inteligencia infinita, manifiesta en la química de la vida y en el milagro de la conciencia humana a que esa química sostiene, prefieren percibir el azar y los procesos aleatorios, habiendo cerrado sus mentes a la divinidad. Simplemente les resulta imposible entender qué es lo que significa una persona espiritual y religiosa. Más aún, debido a que solo piensan en términos materiales, se cierran y no perciben lo que se encuentra más allá de la materia. Que el escéptico sobre la existencia de Elohim observe una partícula de madera a través de un microscopio electrónico, que observe cómo está compuesta de fibras construidas de celulosas estructurada en moléculas formadas por átomos constituidos por partículas subatómicas tales como protones, electrones y neutrones, lo que a su vez están formados por partículas subatómicas llamadas quarks y leptones, que comprenda que estas no son entidades físicas, sino más bien paquetes de energía vibrante, y que estas energías vibrantes son frecuencias de una única y básica fuerza de energía vibrante que continuamente y a cada momento crea todos los átomos y moléculas del universo. Que comprenda que lo que una vez fue un conocimiento profético o cabalista del interior de la materia es ahora aceptado como teoría científica. Aquel que no vea la maravilla de todo esto tiene verdaderamente una mente muy estrecha, embotada por sus propios ilimitados preconceptos. Examinemos la actitud de una mente abierta frente a una mente estrecha en el contexto de los eventos experimentados por los judíos en el Mar Rojo. Mire, Misajín, frente a ellos se encontraba el mar. Hacia un lado, un desierto lleno de bestias salvajes. Por otro, barrancas insuperables y por detrás, los egipcios persiguiéndolos. Tal como ellos lo veían, tenían muy pocas y dolorosas opciones: saltar al mar, retornar a la esclavitud egipcia, luchar contra los egipcios, huir por el desierto. Pero los poderes de Elohim no se limitan a los confines del tiempo y el espacio. Su elección fue abrir el Mar Rojo. Por supuesto que no nos enfrentamos con estas situaciones todos los días, ¿verdad?
ni realmente se supone que veamos un milagro revelado en nuestra época, ¿o sí? De hecho, Misajín, en el ámbito espiritual, todo puede suceder. Cuando una persona que vive una existencia exclusivamente materialista se ve confrontada por dificultades, actuará solo en base a la forma en que ve las cosas. Podrá optar por la solución natural, basada en la manera en la cual comprende sus problemas. Esa persona tiene una mente estrecha, al buscar solamente aquellas soluciones que quedan ser concebidas por su mente finita. Elimina automáticamente un conjunto entero de posibles soluciones que no se conforman a sus ideas. Sin embargo, Misajín, aquel que busca la espiritualidad sabe que siempre puede confiar en Elohim. Dado que Elohim es infinito, él puede traer toda clase de soluciones. Esta persona ciertamente buscará las soluciones que pueda imaginar por sí misma, pero también estará alerta a otras posibilidades que puedan surgir, pues sabe que Elohim, en su sabiduría infinita, puede ayudarla de innumerables maneras. Muchas veces puede parecer que no hubiera ninguna solución viable o que las opciones no fueran accesibles, pero de alguna manera se llega a una solución inesperada. No existe límite a lo que Elohim puede hacer, Misajín. Así, el ámbito espiritual está definido como un ámbito que va más allá de las limitaciones del espacio o del tiempo. Lo espiritual no se conforma a ninguna figura que la mente finita del hombre pueda imaginar. Por esta razón, creer en Elohim y buscar una vida espiritual es una clara indicación de la verdadera amplitud mental, dado que Elohim está más allá del tiempo y del espacio. Para aquel que se relaciona con Elohim, todo puede suceder. Y por el contrario, la estrechez mental de aquel que solo busca el materialismo limita su potencial solo a aquel lo que el mundo material puede ofrecerle. Nunca podrá apreciar realmente las maravillas inherentes a la creación. La memoria recordando el futuro. ¿Quién es sabio? Aquel que percibe el Nolá futuro. Comentan que la palabra Nolá, literalmente nacido, indica una profunda conexión entre aquello que ya ha nacido en el pasado y aquello que aún está por nacer en el futuro. De ello nos enseña que el futuro puede ser visto y comprendido solo estudiando el pasado. Como hemos visto más arriba, Jodma y Binah representan recuerdo del pasado y penetración en el futuro. Eso está en el capítulo 14, enseñanza anterior. Hemos visto cómo la imaginación puede cerrar la brecha entre lo espiritual y lo material. La memoria puede comprenderse igualmente como un puente entre el pasado y el futuro. Así enseñan. Uno debe mantenerse siempre en la mente la imagen de su objetivo. Explican que si uno quiere construir una casa, primero debe imaginar cómo le gustaría que fuese. Con esta imagen en mente, puede ahora diseñar todos sus detalles, dibujar los planos necesarios,
adquirir los materiales y ponerse a trabajar para completar la estructura. La imagen mental no solo guía los pasos en el camino, sino que también actúa como un poderoso estímulo para impulsarnos a llevar todo el plan a buen término. El mayor incentivo proviene de mantener en la mente la estructura final esperada. Esta actitud es crucial para el éxito en la vida, Misajín. El objetivo último de la vida, el cual siempre debemos mantener en mente, es el mundo que viene. Recordar constantemente el mundo que viene y mantener este objetivo como lo más importante en la mente. ¿Cómo podemos recordar algo que está en el futuro, Misajín? Una respuesta es que el mundo que viene representa una dimensión que se encuentra fuera de nuestro ámbito corriente. Una dimensión en la cual el tiempo aún no está cementado y el pasado, presente y futuro son uno solo. Desde el punto de vista de nuestro actual estado de conciencia, el mundo que viene se encuentra en el futuro, pero desde el punto de vista de nuestras almas trascendentes, esta dimensión es ahora, porque el alma trascendente también trasciende a la dimensión del tiempo. Más aún, dado que nuestras almas se originan en esa dimensión y vuelven a ella cada noche mientras dormimos, su memoria está de hecho embebida profundamente en nuestra psique, por tanto podemos recordar el futuro. En el cuento titulado Los niños cambiados, ¿se acuerdan? El verdadero príncipe, aunque criado como siervo, aún se sentía atraído por los modales de la realeza, aquello que estaba naturalmente embebido en su psique, nunca se borró por completo. Al final, el verdadero príncipe se vuelve amo del rey anterior, quien en realidad era su siervo. Y finalmente terminó gobernando como rey sabio del país tonto. Como explica, ¿sí? La lucha entre el verdadero príncipe y el siervo simboliza la constante batalla entre el cuerpo, siervo, y el alma, príncipe. Aunque se encuentra en este mundo material, el alma nunca olvida por completo su origen y finalmente terminará por buscarlo. En el mundo que viene, el alma del hombre trascenderá esta vida material para entrar a una dimensión donde el alma reina suprema. En sueño, la Torá es vasta. ¿Cómo se puede esperar estudiar toda la Torá y retenerla en su mente? Consideremos un barril lleno de agua, Misajín. Si alguien desea agregarle agua, aunque sea una pequeña cantidad al o del contenido existente en el barril, deberá derramarse para dejar lugar a agua fresca. Sin embargo, Misajín, a diferencia del barril y de su contenido, la naturaleza espiritual de la Torah trasciende al concepto de espacio. Así, aquel que busca la espiritualidad de la Torá siempre puede aumentar su conocimiento de Torá sin perder nada de la sabiduría adquirida previamente, para que tenga una idea. Cuanta más espiritualidad uno haya cautivado en su intelecto, más grande será la capacidad para guardar mucha más información en la mente, Misajín. Aún así, es muy fácil olvidar el verdadero objetivo, considerando la cantidad de necesidades físicas
del hombre, el esfuerzo por ganarse la vida y por mantener a la familia, pueden hacer que uno olvide su naturaleza espiritual y su potencial, como enseñan. La persona debe cuidar su memoria para no caer en el olvido. El olvido es paralelo al concepto de un corazón moribundo. El corazón es un aspecto de Binah que se refiere al futuro y que prevalece entre aquellos que consideran este mundo corpóreo como el único mundo que existe. El principal esfuerzo de la memoria, Misajín, debe de ser recordar la memoria del futuro. Enseñan que la plegaria, la canción y la alegría ayudan a la memoria y combaten el olvido mediante la plegaria. Uno puede cuidar la memoria y mantenerse constantemente consciente del mundo que viene. Hablemos olvidando el pasado. Enseñan que también que la tendencia humana hacia el olvido es, en cierta manera, sumamente beneficiosa. Si no olvidaras, te sería absolutamente imposible servir al Kadosh bendito sea. Recordarlas todo lo pasado y los recuerdos desagradables te hundirían y no te dejarían elevar. Todo aquello que intentaras o que intentaría constantemente opacado por los recuerdos de tu pasado, pero el Todopoderoso te ha dado el poder de olvidar y de dejar de lado el pasado. El pasado se ha ido para siempre y no es necesario traerlo otra vez a la mente, debido a que puedes olvidar. No tienes que ser dominado por el pasado. Esto es algo muy importante, Misajín, de comprender al servir al Kadosh bendito es. La mayor parte de la gente se siente mal por sus acciones pasadas, especialmente durante la plegaria. Cuando una persona recita sus plegarias, sus devociones se ven confundidas generalmente por los recuerdos. Es posible, Misajín, que piense en sus negocios o en los problemas que tiene en su casa, preocupándose por algo que hizo mal o algo importante que no hizo, etc. Aunque intente servir al Kadosh Baruj Hu mediante la plegaria o el estudio, puede estar preocupado pensando en sus muchos pecados y faltas. Este es un problema universal y cada persona reconoce sus propias dificultades. El mejor consejo, Misajín, para esto es simplemente olvidar. Tan pronto como un evento doloroso queda atrás de ti, olvídalo por completo y nunca vuelvas a pensar en él. Comprende bien esto, pues es un concepto fundamental. Sabiduría y enseñanzas, ¿sí? En nuestra literatura sagrada encontramos que el Kadosh bendito sea nos dio el poder de olvidar, de modo que siempre podamos apreciar la Torá como si fuese la primera vez que la estudiamos. Debido a que olvidas, puedes volver a estudiar una lección o revisarla, que es como volver a aprenderla. Podrás apreciarla tanto como la primera vez que la estudiaste. El Midrash asemeja esto con unos trabajadores que han sido contratados para volcar agua dentro de barriles que tienen su fondo perforado. Cuanta más agua vierten dentro de los barriles, más se filtra hacia afuera. Los tontos se quejan. ¿Para qué trabajar en vano? ¿Para qué echar agua en barriles que pierden constantemente?
Pero los sabios responden, ¿y cuál es la diferencia? ¿Acaso no nos pagan por día para hacer este trabajo? Si el barril pierde, nuestro salario no se ha reducido. Eso lo puede encontrar en Vaikra Rabá 19:2. Mire, Misajín, la misma actitud debe de aplicarse a tus estudios sagrados. Es posible que olvides, pero tu recompensa no se ve reducida en el futuro. El K2 bendito hará que cada uno recuerde todo lo aprendido, aunque lo hubiera olvidado durante su vida. Sabiduría y enseñanzas. Hablemos de el sueño del Paró. Dijo entonces el Paró a Yosef Hasadín: es mi sueño, heme allí en pie a la orilla del río, y he aquí que del río subían 7 vacas gruesas de carnes y hermosas de forma. Mas he aquí otras 7 vacas que subían después de ellas, delgadas y muy feas de traza, e injuntas de carne. Y las vacas enjuntas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y entraban en sus entrañas, y no se conocía que hubieran entrado en sus entrañas, pues su aspecto era feo como de primero. Eso está en Bereshit 41, versos 17 al 21. Mire, mis ajinas, al hablar respecto del olvido, se advierte que uno debe de cuidarse del sueño del Paró. La Biblia relata que el Paró soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Luego de tragar a las vacas gordas, las vacas flacas no mostraban señales de haber consumido una vaca gorda. El sueño alude a la tendencia de la gente para tragar todo el bien que existe en sus vidas. Es decir, olvidar el bien tan absolutamente que ni siquiera una traza de su memoria permanece. Es verdad que uno debe olvidar las malas acciones y los errores pasados que podrían inhibir el crecimiento espiritual y que debe recordar las equivocaciones pasadas para trabajar sobre ellas y corregirlas. Aún así, uno debe de recordar el bien que ha hecho. Mantener lo positivo en la mente permite que uno pueda recurrir a su fuerza interior para creer continuamente. Esto puede llevar a la persona hacia la alegría, la cual a su vez cuida su memoria. Se explica en otra parte que faraón en hebreo, está relacionado con Jafra, interferencia, implicando los pensamientos discordantes y los engaños que infiltran nuestra mente. Uno siempre debe luchar contra el sueño de Paró mediante la ayuda de la fuerza del Sadik, del justo. Fue Yosef Hasadí quien le dio al Paró la solución para salvarse y salvar del hambre a su tierra, y de hecho a todas las tierras afectadas, indicando que el consejo de los Sadiquín puede contrarrestar los efectos dañinos de los malos sueños y de los engaños. Hemos visto allá en el capítulo 6 que el pecado de Adán fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, acción que lo separó del consejo apropiado. Este consejo puede ser descubierto en las enseñanzas de los Sadiquín. Aquel que verdaderamente desea superar su mala inclinación con sus engaños, malos pensamientos y mala memoria, se beneficiará tremendamente al estudiar el consejo ofrecido por los verdaderos sadiquín.
Hablemos de la creación, es nihilo. En su bondad, Él renueva cada día constantemente. La obra de la creación, cuán innumerables son tus actos, oh Elohim, todo lo has hecho con Jodma. Plegaria de la mañana. En su bondad Él renueva cada día constantemente la obra de la creación. Cuán innumerables son tus actos, oh Elohim, todo has hecho con Jodma, con sabiduría. Se enseña, uno solo debe de tener pensamientos buenos y productivos, renovando y vigorosando día a día el propio intelecto. Esto es asimilar a la creación cuando el Tejilín 104, verso 4, todo lo has hecho con Jodma. El Kadosh Baruj Hu repite el acto de la creación del mundo cada día nuevamente, ex nihilo, de la nada. Es nihilo, de la nada. De la misma manera, uno debe renovar su mente y su intelecto todos los días. El primer paso es comenzar cada día sin preceptos. El primer paso es comenzar cada día sin preconceptos. Tal como la creación tuvo lugar ex nihilo, de la misma manera debemos enfrentar cada nuevo día con una actitud es nihilo. Es necesario decir, hoy no es como ayer. Hoy es un día absolutamente nuevo. Mantente abierto a las nuevas ideas sin encerrarte en la rutina. Enfrenta incluso la rutina diaria con una actitud nueva y fresca. La mayor parte de los inventos fueron realizados por gente que rechazó las nociones e ideas preconcebidas y que estaba deseosa de probar un nuevo acercamiento hacia sus objetivos. Lo mismo puede decirse de la búsqueda de la espiritualidad. Acercarse de manera nueva cada día abre nuevas perspectivas espirituales. Se agrega que Elohim infunde este poder de renovación en cada día. Imagina a un artista, escribe, que crea las obras más hermosas. ¿Es posible imaginar que esta persona creativa haría todos los días lo mismo? El Kadosh Baruj Hu, el maestro artesano por excelencia, recrea el mundo entero cada día. ¿Es posible pensar por un momento que el Kadosh Baruj Hu, quien creó un mundo tan increíble con todo lo que contiene, estaría haciendo lo mismo día tras día durante tantos milenios, sin crear nada nuevo cada día? Absolutamente no. Cada día es una creación totalmente nueva. Y así como el Kadosh bendito es, renueva el mundo trayendo algo nuevo diariamente, también tú puedes tomar diariamente de esta novedad. El secreto está en vivir cada nuevo día como una creación absolutamente nueva, una creación en ex nihilo. 24 horas de noticias, hablemos de eso. 24 horas de noticias. Da'at, una de las sefirot, el intelecto es la vida misma. ¿Quién no se ha levantado a la mañana y ha recibido de los diarios y de la radio información sobre los acontecimientos importantes del día? ¿Quién puede sentarse a cenar sin antes llenarse con el noticiero de las 8? ¿Cómo puede uno dormir toda la noche? Como la gente, sin informarse primero con respecto a lo que está sucediendo en el mundo.
De acuerdo con el consejo de los medios, no podemos vivir sin las noticias. La cuestión es, ¿cuáles noticias? Porque de hecho el mundo está tan obsesionado por las noticias. Misajín, hemos visto que Elohim infunde el poder de renovación en cada día. Así cada día posee sus propias novedades del día, en las cuales uno puede encontrar el sabor de la frescura de la creación de Elohim. Más aún, hemos visto que la recompensa del mundo que viene es un constante aumento del nivel del conocimiento de la divinidad. Así, nuestro apetito por las noticias es de hecho un deseo instintivo de Da'at. Esto es de la divinidad, la fuente de la vida, dado que el concepto de creación, las innumerables novedades que Elohim trae a la existencia cada día, corresponde a Jodma y Bina. La mente posee una tendencia innata a buscar siempre aquello que es nuevo. ¿Qué novedad uno busque? Es elección de cada uno. Uno puede ser alimentado por la elección hecha por el periodista de tu turno, o puede buscar la verdadera novedad y la refrescante renovación que se encuentra en cada día, que puede vigorosarnos con un nuevo impulso a la vida. Aleluya. Hablemos de Da'at. Da'at, el conocimiento. El Kadosh Mishkan. Moshe recibió la orden de construir el Mishkan, en donde se revelaría sobre la tierra la presencia divina de Elohim. Mira, le dijo Elohim, yo he llamado a Bezalel, yo lo he dotado con un espíritu divino, con Jodma, que es sabiduría, Tebuna, comprensión, y con Da'at, que es el conocimiento. Eso está en Shemot 31, 2 y 3. Rashi define a Da'at como Ruach HaKodesh, inspiración divina. Cuando los poderes de Jodma, de Binah, se combinan, se contiene Da'at, que es conocimiento, y se construye un santuario. Esto también puede lograrse a nivel individual. Toda persona es capaz de construirse a sí misma como un Kadosh Mishkan, en el cual puede manifestarse la Ruach HaKodesh. Así enseñan. Adquirir Da'at, conocimiento, es comparable a la construcción del Bet Hamidash, mientras que la ausencia de Da'at corresponde a su destrucción. Por ende, el objetivo del hombre debe de ser buscar Da'at y construir su propio y personal santuario de espiritualidad en donde pueda revelarse la divinidad. Como hemos visto en el capítulo 14, enseñanza anterior, Da'at es la manifestación externa de Keter. Es una coaxifira que debe ser formada mediante la confluencia de Jodma y Binah. De hecho, la principal reactificación de todo lo dañado en este mundo proviene de la construcción del intelecto de Da'at. Se explica que la razón principal de esto radica en el pecado de Adán al comer del Etz Hada'at, el árbol del conocimiento del bien y del mal, dado que el daño que él generó con ese pecado se produjo en el ámbito de Da'at. También su rectificación debe provenir de Da'at.
Hablemos de Da'at, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Te enseña que Jodma es intelecto potencial de Binah, es el intelecto lógico. Da'at es la sabiduría adquirida. Jodma es la primera revelación del intelecto. Es el intelecto potencial, pues aún se encuentra indiferenciado. Binah es el proceso de pensamiento lógico a través del cual se manifiesta Jodma. Finalmente, cuando aquello que ha sido absorbido y comprendido puede ser aplicado en un nivel práctico, uno al alcanzado Da'at. Esto puede comprenderse mejor recordando que Da'at es un paralelo del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Todo lo procesado por el cerebro misajín se manifiesta en la respuesta del cuerpo frente a la dirección del cerebro, la médula espinal siendo una extensión del bulbo raquídeo. Refleja la capacidad de Da'at de recibir de Jodma y Binah. Como hemos visto, Jodma representa el pasado mientras que Binah representa el futuro. Da'at es la fuerza del presente, el aquí y ahora, donde interactuamos con las fuerzas que nos rodean. Como tal, es solo a través de Da'at que podemos verdaderamente llegar a ser conscientes de la divinidad que nos rodea y nos conforma. Para aprender cómo llegar a ser conscientes de la espiritualidad a través de Da'at, recordemos que la estructura de la Sefirot Jodma se encuentra del lado derecho y Binah del lado izquierdo. Los lados derecho e izquierdo corresponden respectivamente a Hasadin, bondad, Geburó, juicios. Anteriormente explicamos en el capítulo 14 que Jodma, que es el aspecto masculino, se une con Binah, el aspecto femenino. Para crear Da'at, la combinación de Jodma y Binah es crucial para el funcionamiento del Da'at. A nivel práctico, si intentamos estructurar nuestras vidas solo con la bondad, nos sentiremos abrumados e incapacitados para funcionar. Si tratáramos de vivir una vida regida puramente por el juicio, no podríamos existir, pues toda mínima desviación de las responsabilidades demandaría un grave castigo. Así, el equilibrio entre la bondad y el juicio es algo crucial para una existencia sana. De la misma manera, alcanzar la mezcla perfecta de Ahavá y de respeto a Elohim, Gesed y Geburah es equivalente a alcanzar su conocimiento. El Ahavá nos permite entregarnos de manera irrestricta, mientras que el respeto nos ayuda a mantener la distancia apropiada necesaria para servir a uno tan exaltado como Boreolam. Da'at crea también un equilibrio saludable en las relaciones humanas. Da'at representa la compasión, estado en el cual la bondad y la restricción son ejercidas de manera simultánea. Un ejemplo de esta combinación puede verse claramente en la manera sabia de disciplinar a un niño. Un padre puede castigar duramente a su hijo para descargar su propia ira, o puede evitar castigarlo por temor a generar un mayor antagonismo. Cualquiera de estos comportamientos va en detrimento del niño.
La disciplina administrada en forma ordenada puede ser empleada de manera tal que el niño comprenda cuál es el comportamiento inaceptable y cómo debe comportarse en el futuro. La restricción es utilizada en su forma de castigo, pero combinada con el ahavá al niño. Esta es la verdadera compasión, la compasión creada mediante Da'at. Hayet y Melo, esperanza sin desesperar. Ahí, una pregunta, y Melo, esperanza sin desesperar. El conocimiento de que la mezcla entre las fuerzas opuestas, Gese y Geburah, es algo necesario para mantener la creación, puede ayudarnos a comprender cómo la divinidad está presente en este denso planeta material. El principio básico de la existencia es que Elohim permea toda la creación, desde los niveles más elevados hasta los más bajos. Por un lado, cuanto más elevado sea el nivel al que la persona ascienda, más grande será la revelación de la divinidad que experimente y más será atraída hacia lo espiritual. Por otro lado, en los niveles inferiores de existencia, la presencia de Elohim se hace cada vez más oculta, hasta que en el más bajo de los niveles de la sensación de aquel que no existe, él no existe, Elohim no lo permita. La cuestión que nos enfrenta entonces es considerando el descenso mundo material en el cual vivimos. ¿Cómo podemos, siendo meros seres humanos, tener la esperanza de experimentar a Elohim? Se enseña, existe un nivel en el cual la relación de la grandeza del Kadosh bendito está tan elevada que no podemos ni siquiera comenzar a comprenderla. Este es el nivel de Hai Makon Kebodó. ¿Dónde está el lugar de su kabod? Ni siquiera los adikim pueden comprender Makon Kebodó, el lugar de su kabod. Pues cuanto más alto ascienden, más perciben la grandeza del Kadosh bendito es. En contraste a su propia insignificancia, lo único que les queda es la pregunta, ¡ay! En el lado opuesto de la escala se encuentran los peores pecadores, aquellos que están tan distantes de la espiritualidad que parece como si no tuvieran conexión alguna con el Kadosh bendito sea. ¿Cómo pueden ellos comenzar alguna vez a buscarlo? Para poder progresar deben comprender que la tremenda y gran misericordia del Kadosh Baruj Hu se extiende desde los niveles más elevados hasta este mundo material. De esta manera, el Kadosh Baruj Hu sostiene el mundo y Melokol Haaretz Kebodó, el mundo entero está lleno de su kabod. En Yeshayahu 6:3. Se sigue entonces que, pese a la tremenda grandeza del Kadosh Baruj Hu, siempre podemos encontrarlo, pues Él está en todas partes. En cada generación existe un Sadik tan grande que puede comprender ambos conceptos, el de Haye y el de Melo. Él puede mostrarle a la persona que busca la espiritualidad que no importa cuánto haya logrado,
aún no ha comenzado a comprender siquiera la esencia del Kadosh Baruj Hu. Al mismo tiempo puede mostrarle a la persona más alejada de la espiritualidad que el Kadosh Baruj Hu se encuentra justo a su lado, accesible en todo momento. Veamos lo que los conceptos de Ayen y de Melo representan, dos extremos opuestos del espectro. Uno indica un constante estado de anhelo y cuestionamiento. ¿Cuándo llegaré al objetivo? El otro está tipificado por el sentimiento de incapacidad para encontrar a Elohim y de no ser digno de acercarse a la Kedushá, por lo que se le debe mostrar que el mundo está lleno de Sukkabot. Parecería que lógicamente ambos no pueden coexistir. Ostensiblemente, aquel está inclinado hacia lo espiritual, se encuentra lejos de lo material, y aquel hundido en lo material nunca busca lo espiritual. Aún así es interesante notar que todos experimentamos estos extremos en la vida diaria. Comúnmente fluctuamos entre la esperanza y la desesperación. También somos conscientes de las consecuencias de pensar que hemos llegado o de perder las esperanzas de ser capaces de volver a comenzar. Da'at es el puente entre estos dos extremos. Da'at, el conocimiento. Con Da'at siempre podemos encontrar a Elohim allí donde estemos. Incluso en la más baja de los abismos podemos encontrar a solas en la conciencia de su cercanía, al tiempo de ser conscientes de la distancia que nos separa de él. Un tzadik es alguien que ha perfeccionado su da'at, siendo entonces capaz de comprender ambos conceptos y de entrelazarlos, comprendiéndolos como uno solo. Su movimiento entre los mundos superiores e inferiores es tan natural como pasar de una habitación a otra. Debido a que ha unido dos aparentes opuestos dentro de sí mismo, es capaz de iluminar el Da'at de los demás. De modo que todo aquel que acepte su guía será capaz de percibir a Elohim a su propio nivel. Hablemos de las tres divisiones. Una persona no peca a no ser que haya sido poseída por un espíritu de locura. Da'at indica un lazo y una unión, tal como está escrito en Bereshit Génesis 4:1. Adán conoció a Java, a su esposa. La unión puede tomar dos formas. Una unión sagrada es unirse a los Sadiquín, a la Torá y al Kadosh, bendito sea. Tal unión proviene de un Da'at de Kedushá, de santidad. Las uniones pecaminosas, por otro lado, provienen de un Da'at dañado. Hemos visto que el cerebro se divide en tres secciones principales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esta división corresponde a la capacidad de la mente de compartimentar la información y analizarla antes de llegar a conclusiones lógicas. De acuerdo con el proceso en tres etapas: compartimientos, análisis y toma de decisiones final, demuestra la capacidad de la mente para determinar divisiones.
y proteger a la persona contra el pecado, en especial contra los pecados de inmoralidad. Las divisiones del cerebro corresponden a Jodma, Binah y Da'at, tal cual hemos explicado. Si uno enfoca su mente hacia el logro de una mayor espiritualidad, se dirige entonces hacia la Kedusha, la unión interior, la mezcla de sabiduría y comprensión. Crea entonces un Da'at de Kedusha, un santuario donde puede revelarse la divinidad. Pero si la persona se aleja de la Kedushá mediante falsas creencias o dilapidando la energía mental en pensamientos inmorales o pecaminosos, daña su capacidad para alcanzar un Da'at de Kedushá. Las divisiones en la mente se fragmentan. La sabiduría Jodma se disipa y la lógica Binah abandona a la persona. De hecho, enseña el Ari que solo las fuerzas de Kedushá poseen Da'at, mientras que las fuerzas del mal existen sin Da'at. Enseña el Zohar. Las fuerzas del mal, comienzan como una unidad, pero concluyen separadas. La unidad no puede durar dentro del ámbito del mal, pues no hay posibilidad de unión entre el amor y el temor, la bondad y la restricción. No es posible alcanzar Da'at, esa mezcla beneficiosa que da como resultado la compasión. Al dañarse Da'at, disminuye la compasión y la bondad es reemplazada por la crueldad. La gente en este estado se vuelve insensible a los sentimientos de los demás y negligente hacia la propiedad. El daño y el abuso se vuelven cosas de todos los días. Peor aún, la compasión se encuentra totalmente desubicada, de modo que la piedad se malgasta aplicándola sobre los indignos. Cuando reina la inmoralidad, Da'at se daña, el sentido de la compasión se oscurece. Ahora se muestra compasión hacia los criminales, terroristas, asesinos, violadores y demás, mientras que los ciudadanos respetuosos de la Torá temen por sus vidas e individuos que no lo merecen sufren restricciones injustificadas. Algunos muestran una excesiva preocupación por la vida silvestre, mientras que la humanidad languidece en la pobreza. Es por esta razón que Elohim crió al hombre con un triunvirato plantado firmemente dentro de su mente: Jodma, Binah y Da'at. Al buscar unificar la bondad de Jodma con la restricción de Binah, la persona puede desarrollar un Da'at bien formado y saber cómo construir y crear con moderación para su propio beneficio y para beneficio de la humanidad como un todo. Elohim le dio al hombre la oportunidad de construir divisiones sólidas en su mente, cultivando así un Da'at. Al crecer este Da'at, estas divisiones actúan como barreras contra los malos pensamientos, de modo que la persona puede eliminar todo pensamiento o acción inmoral antes de que tenga la posibilidad de establecer dentro de su mente. Si llega a caer presa de un pensamiento inmoral, puede recuperar fuerzas con la ayuda de estas divisiones y luchar contra la inmoralidad incluso antes que se transforme en una palabra hablada o en una acción. La persona tiene la posibilidad de analizar y categorizar el pensamiento y decidir entonces qué hacer con él. Eliminarlo
o dejar que se manifieste como acción o palabra. Al superar así los pensamientos inmorales, la persona rectifica su da'at y alcanza un da'at todavía mayor. Aquel que ha alcanzado este estado puede irradiar amor y bondad de la manera apropiada para beneficio de la humanidad. Se sugiere que el estudio de la Torá como ayuda para superar las tendencias inmorales. La Torá es llamada Da'at. Con Da'at uno puede anular todas las malas características y en especial la inmoralidad. Hablemos del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Hemos visto la importancia del intelecto, en especial en su aspecto de Da'at, tal cual se relaciona con nuestra capacidad para funcionar como un pueblo Kadosh en este Olam. Consideramos ahora la influencia que ejerce tanto positiva como negativa. Da'at es llamado así cuando mediante él uno llega a reconocer al Kadosh Baruj Hu. Da'at corresponde a la Shalom, mientras que la controversia indica una forma restringida se requiere del estudio de la Torá para alcanzar el estatus de hombre. Números 19:14. Esto se debe a que la Torá adquiere en 3 etapas: estudiar Torá, que corresponde a Jodma; comprender el estudio, que corresponde a Binah; y manejar el tema, que es equivalente a Da'at. Los aspectos principales del intelecto, Jodma y Binah, pues Da'at resulta de su confluencia, corresponden a las 2 primeras letras del tetragramatón, Yud y Hei. Ambas Yud y Hei suman juntas el valor de 15. Y dado que Yud y Hei pueden expandirse de 3 maneras diferentes, ¿sí? 3 veces 15 es igual a 45, que es el valor equivalente de Adam, hombre. Da'at incluye la verdadera alegría del mundo que viene. Puedes experimentar el gusto de Da'at aún en este mundo mediante el estudio de la halajá, de los códigos. Cada ley aprendida de los códigos te da un nuevo elemento de Da'at. Cuando tu Da'at está completo, tu alma puede desarrollarse de manera inversa. Si tu Da'at está dañado, se dice que eres estéril, incapaz de desarrollar y producir descendencia. Estéril en hebreo es lim lejam, relacionado a la palabra melach, sal, es decir, amargura. Así como la sal hace que una persona sienta sed, también el alma siente sed de espiritualidad, y esta sed corresponde al sufrimiento. Puedes aliviar esta sed con ideas originales de Torah. Lograr Da'at para uno solo no es suficiente. La persona debe transmitirles Da'at a los demás, de modo que incluso luego de la muerte pueda vivir a través del Da'at que dejó tras de sí en este Olam. Esto puede lograrse a través de los propios hijos, quienes son creados de la simiente que se originó en los Mojín. Ver arriba parte 9. También puede lograrse enseñándoles la Torá a los demás. Da'at es comparado a la luz del día. Alguien que alcanza una emuná completa en el Kadosh Baruj Hu, alcanza Da'at, entonces incluso sus noches brillan como el día. El hombre se distingue por su Da'at, por su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Aquel que estudia Torah sin Da'at, sin aplicar este conocimiento, es comparado con Labán.
quien solo recurría al engaño. Tal persona utiliza Da'at para engañar a los demás y crear controversia. Aquel que carece de Da'at debe trabajar muy duro para ganarse el sustento. Cuanto más Da'at le falte, más deberá trabajar. El maná, que fue alimento de los israelitas en el desierto, alude a un gran Da'at. De modo que si uno posee Da'at, su sustento será más fácil. La vida se experimenta a través del intelecto. Si una persona no hace un uso apropiado de su intelecto, es considerado como si estuviese dormida en vida. Este sueño proviene de un comer inapropiado. La verdadera pobreza es la de la mente. Cuando el Da'at de la persona excede su capacidad de dominar ese Da'at, entonces ese intelecto crea herejías. La capacidad de la persona para controlar su intelecto está en relación directa con sus buenas acciones. Todo dolor, sufrimiento, incluso exilio, son resultados de una falta de Da'at. También sugerencias para ayudar a rectificar y desarrollar nuestro Da'at. El intelecto es imperfecto sin un correspondiente apego a los adiquín. Para que el intelecto alcance un grado de plenitud, debe de ser puro. Los adiquín que son puros ayudan a alcanzar pureza de mente. La tierra Kadosh tiene el poder de purificar la mente. La alegría eleva la mente. El conducir con honestidad en los negocios permite orar con una mente pura. Los 3 mojín corresponden a las 3 festividades. Observar las 3 festividades puede rectificar los mojín. Hablemos de enfermedad mental. Los psiquiatras y los psicólogos se ven presionados para mantenerse al día con los nuevos desarrollos en el campo de la salud mental. Nuevos tipos de neurosis parecen estar apareciendo, un ritmo alarmante, y constantemente se descubren nuevos desórdenes mentales. La profesión médica es incapaz de explicar este fenómeno. Aún no se han presentado soluciones concretas y en interín se distribuyen libremente todo tipo de drogas para compensar nuestra falta de comprensión de la raíz del problema. Un círculo vicioso puede iniciarse. Por ejemplo, cuando un pequeño desorden requiere medicación, el Physician's Drug referente manual Vademecum, médico de drogas y remedios, muestra claramente cómo cada tipo de medicamento presenta sus propios efectos secundarios, lo que lleva a otros problemas sobre los cuales es necesario la aplicación de diferentes drogas. Desafortunadamente, una gran porción de la humanidad sufre desórdenes mentales y emocionales, algunos de los cuales son considerados hereditarios, mientras que otros son vistos como resultado de las circunstancias de la vida. Pueda Elohim enviarles a todos una cura completa, una refuah shelema. Así como la fisiología del hombre es una paralelo de su estructura espiritual, de la misma manera la salud mental es un espejo de la salud espiritual. Hemos visto que Keter indica esperar y paciencia. La mente debe de tener un monitor que le diga: ahora no es el momento. Espera, sé paciente. No puedes tener todo lo que quieres ahora mismo. Podrás cumplimentar tus deseos en algún momento en el futuro.
pero no ahora. Debes aprender a ser paciente. Ahora debes de trabajar duro y tratar de mejorar. Vive tu vida con plenitud en el presente. A medida que tu vida se desarrolle, serás capaz de alcanzar tus objetivos. Aquí yace la clave para virtualmente todos los desórdenes mentales. Cuando se daña el Keter de una persona, también se daña su capacidad de crear un marco dentro del cual su estado mental y emocional pueda crecer y prosperar. Y como resultado abundan las anormalidades. Vemos, por tanto, que muchos desórdenes se encuentran asociados con tendencias compulsivas, tales como desórdenes bipolares, maníacos depresivos u obsesivo-compulsivos, más aún todas las pasiones, obsesión con pensamientos inmorales, obsesión con el trabajo, comer compulsivamente, etcétera. Aunque reconocidos comúnmente como desórdenes, están de hecho asociados con impulsos no controlados, como enseñan en el Talmud en la Pasajín 66b. La ira produce una pérdida de intelecto. La ira denota una falta de paciencia. El motivo de esta pérdida de intelecto es que la falta de paciencia refleja un daño al nivel de Keter. Y cuando Keter está dañado, la mente sufre. Además, hemos visto que un daño en Keter lleva al Karet, a la separación, y es responsable de los desórdenes de alimentación y de alineación, tales como las diferentes psicosis. Hemos visto el capítulo 16 que Keter, voluntad, se relaciona con el poder de libertad de elección del hombre. El hombre tiene la capacidad de elegir y de actuar sin la mínima compulsión. Sus decisiones pueden ser tomadas completamente independientemente de toda consideración externa. El hombre puede ser transformado en un ser verdaderamente responsable, empleando la paciencia y la sabiduría para saber lo que debe y lo que no debe hacer, como la clave para vivir una vida normal. Pero el hombre moderno está sujeto a presiones tanto internas como externas, presiones tales como nunca se presentaron en las décadas pasadas. En lugar de aceptar y encarar la prueba moral moderna y enfrentar la dura realidad, muchos han perdido la paciencia y han elegido el camino fácil, abandonar la responsabilidad espiritual. En vez de esperar el momento apropiado, la gente se siente en general compelida a actuar de cierta manera, impulsar una idea en particular o forzar un tema dado. Aquel que vacila pierde, dice el refrán, por lo que uno generalmente siente que debe hacer algo, comprar, correr, jugar, adquirir, tener, etcétera, etcétera. Compulsión, no paciencia, es el imperativo del día. Más aún, en lugar de admitir simplemente haberse equivocado, la gente se enreda en la justificación de sus acciones. Con este comportamiento evaden la responsabilidad de sí mismos, de sus acciones y del medio. No hace mucho era estilo de los analistas tratar de hacer que la gente se sintiera bien consigo misma, una idea noble, una idea que hace 200 años o más. Sin embargo, este consejo era dado a expensas del sentimiento básico de responsabilidad. La frase prevalente era: mientras ya no me sienta bien, o mientras yo me sienta bien, no importa lo que haga o lo que suceda.
a mi alrededor. Gracias a Elohim, esta escuela de pensamiento está declinando, pues en términos generales no ha conducido a la salud mental, sino más bien a una grave forma de enfermedad mental. Mientras que aquellos cercanos al que busco tal equivocada autosatisfacción fueron los que más sufrieron. Remedios sugeridos, vamos a mirarlos después. Después vamos a ver depresión y alegría, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí vamos a dejar este tema. Así que yo le bendigo en el nombre de nuestro don Yeshua Hamashiach. Yahweh habla a Moshe diciendo, habla a Jarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén, biomen. Shalom ubrajo y legitra o amén.